3. La última vez que estuve sobre este escenario ante vosotros, empezó a decir Roland, bailé el con mala. Esta noche... George Telford lo interrumpió. Era demasiado empalagoso para el gusto de Eddie y se pasaba de listo, pero admiró el valor de aquel hombre, que habló como lo hizo cuando la corriente iba tan claramente en otra dirección. Ea, lo recordamos, lo bailaste bien. ¿Cómo bailas el mortata? Roland, dímelo, te lo ruego. Se oyeron murmullos de desaprobación entre la multitud. No importa cómo lo baile, respondió Roland, en absoluto molesto, porque mis días de baile en el Cala han terminado. Hemos trabajado en este pueblo, los míos y yo. Habéis hecho que nos sintamos bienvenidos y os decimos gracias. Nos habéis pedido que acudamos, habéis buscado nuestra ayuda y nuestro auxilio, así que ahora yo os ruego que me atendáis muy bien. En menos de una semana llegarán los lobos. Se oyó un suspiro de asentimiento. Puede que el tiempo se hubiera vuelto escurridizo, pero incluso los dientes de las llanuras podían aguantar 5 días más. La noche de la víspera llevaría a todos los mellizos menores de 17 años allí. Roland señaló hacia la izquierda, donde las hermanas de Oriza habían levantado una tienda. Esa noche había una gran cantidad de niños presentes, aunque de ninguna forma era cerca del centenar que estaba en peligro. A los mayores se le había asignado la tarea de atender a los más pequeños, mientras durante la reunión y de cuando en cuando algunas de las hermanas iba a ver si todo seguía bien. En esa tienda no cabrán todos, Roland, observó Ben Slitman. Roland sonrió. Pero sí en una más grande, Ben, y supongo que las hermanas podrán encontrar una. Ea, y les prepararemos un banquetazo que no olvidarán jamás, exclamó con valor Margaret Eisenhardt. Una risa sincera fue la respuesta, que fue apagándose hasta ser contenida. Muchos de los de allí presentes pensaron sin duda que si al final resultaba que los lobos ganaban, la mitad de los niños que pasarán la noche del lobo en la pradera no serían capaces de recordar sus nombres dentro de una semana o 2, ni qué decir tiene lo que habían comido. Los haré dormir aquí para que podamos ponernos en marcha a primera hora de la mañana siguiente, dijo Roland. Por lo que me han contado, no hay forma de saber si los lobos llegarán al amanecer, por la noche o al mediodía. Quedaríamos como unos idiotas si llegasen al alba y los cogiesen justo aquí, a cielo abierto. ¿Qué evitarás que lleguen un día antes?, gritó Eben Tock, de mal humor y con agresividad, o en plena noche de lo que tú llamas la noche del lobo. No pueden, se limitó a responder Roland, y basándose en la declaración de Jamie Jafford, estaban casi seguros de que aquello era cierto. La historia del viejo era la razón que tenían para dejar en libertad a Andy y a Ben Slitman durante los 5 días y noches siguientes. Vienen de lejos, y no todos viajan a lomos de un caballo. Tienen el plan establecido con mucha antelación. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Louise Highcox. Será mejor que no os lo diga, respondió Roland. Puede que los lobos tengan las orejas demasiado largas. A continuación se produjo un silencio que reflejaba consternación por lo dicho. La misma noche, la noche del lobo, tendré una docena de carros viga aquí, los más grandes del Cala, para que conduzcan a los niños hacia el norte del pueblo. Yo escogeré a los conductores. También los acompañarán sus cuidadores y se quedarán con ellos cuando llegue la hora. Y no tenéis que preguntarme a dónde irán. Es mejor no hablar de eso tampoco.
Por supuesto que la mayoría de ellos pensaron que ya sabía dónde serían llevados sus hijos, a la vieja gloria. Como Roland bien sabía, las noticias volaban. Ben Slipman había pensado que sería un lugar algo más alejado, como el Apetirrojo 2, al sur de la gloria, y eso también estaba bien. George Telford exclamó: «No lo escuchéis, gentes, os lo ruego, e incluso si escucháis, por vuestras almas y la vida de este pueblo, no hagáis lo que dice. Lo que está diciendo es una locura. Ya hemos intentado esconder a nuestros hijos antes y no funciona. Y aunque funcionase, seguramente vendrían y se vengarían quemando el pueblo. Lo quemarán entero». «Silencio, cobarde», exclamó Henchik. Su voz sonó tan seca como un latigazo. Telford habría dicho más pesase a quien pesase, pero su hijo mayor lo cogió del brazo y lo hizo callar. Y menos mal. El taconeo de los botines había vuelto a empezar. Telford miró a Eisenhart con cara de incredulidad, pensando algo con claridad en un grito. «No querrás decir que formas parte de esta locura, ¿verdad?» El floreciente ranchero sacudió la cabeza. «No me mires así, George. Yo estoy con mi mujer y ella está con el Eld». Un aplauso generalizado fue la respuesta. Roland esperó a que se acallara. «El ranchero Telford dice verdad. Los lobos seguramente sabrán dónde hemos ocultado a los niños, y cuando lleguen, mi cadet estará allí para recibirlos. No será la primera vez que nos enfrentemos a los de su calaña». Se oyeron bramidos de aprobación y de nuevo el tenue pataleo de las botas. Algunos aplausos rítmicos. Telford y Eben Tock miraban a su alrededor con los ojos abiertos de par en par, como hombres que descubrieran que acaban de despertar en un manicomio. Cuando el pabellón volvió a quedar en silencio, Roland dijo: «Algunas lugareñas han accedido a resistir con nosotros, gentes con buenas armas. Repito, no es algo que tengáis que saber precisamente ahora». Aunque por supuesto algunas fue bastante revelador para quienes todavía no sabían nada sobre las hermanas de Oriza. Eddie se maravilló una vez más de la forma en que los estaba manipulando. No estaba siendo muy agradable. Miró a Susana, que entornó los ojos y le dedicó una sonrisa, aunque la mano que le puso en el hombro estaba fría. Quería que aquello se acabase, y Eddie sabía exactamente cómo se sentía. Telford lo intentó una última vez. «Gentes, atendedme. Todo esto ya se ha intentado antes». Fue Jake Chambers quien respondió: «No ha sido intentado por pistoleros, Sir Telford». La respuesta del público fue un enardecido gruñido de aprobación. Se produjeron más pataleos y aplausos. Al final, Roland tuvo que levantar las manos para callarlos. «La mayoría de los lobos irá allí donde crea que estén los niños, y allí es donde nos enfrentaremos a ellos», dijo. «En realidad, grupos más pequeños podrían atacar las granjas y a los ranchos. Algunos podrían entrar en el pueblo y podrían producirse algunos incendios». Las gentes escuchaban en silencio y con respeto, asintiendo con la cabeza. Llegaban al final de cada frase antes que él, como él había deseado que hicieran. «Un edificio incendiado puede sustituirse por uno nuevo. Un niño arruinado, no». «Ea», afirmó Rosalita, «ni tampoco un corazón arruinado». Se oyeron murmullos de aprobación, la mayoría de ellos de mujeres. En Calabrin Sturgis, como en la mayoría de los lugares, los hombres en estado de sobriedad no eran muy dados a hablar de su corazón. «Atendedme ahora, porque os diré esto y no mucho más. Sabemos exactamente qué son esos lobos. Jamie Jafford nos ha contado lo que en realidad sospechábamos». Se oyeron murmullos de sorpresa y todos volvieron la cabeza a Jamie, que se encontraba junto a su nieto. Logró enderezar su encorvada espalda durante un instante y llegó a sacar su hundido pecho.
Lo único que esperaba Eddie era que el viejo zoquete estuviera tranquilito mientras Roland decía lo que tenía preparado a continuación. Si se sentía confundido y contradecía la historia que Roland estaba a punto de contar, la misión del cadet se complicaría muchísimo. Lo menos grave que podía ocurrir es que tuvieran que atrapar a Slimman y a Andy antes. Y si Finley Otego, la voz a la que Slimman dio su informe en el Dogan, no volvía a tener noticias de esos dos del Día de los Lobos, resultaría sospechoso. Eddie sintió que la mano que tenía sobre el brazo se movía. Susana acababa de cruzar los dedos. 4. No hay criaturas vivientes bajo las máscaras, afirmó Roland. Los lobos son muertos vivientes al servicio de los vampiros que gobiernan Tronido. Un sonoro sobrecogimiento general fue la respuesta y esa engañifa cuidadosamente elaborada. Son lo que mis amigos Eddie, Susana y Jake llaman zombies. No se les puede matar con un arco, ni con balas, a menos que se les dé en el cerebro o en el corazón. Roland se dio un golpe en el lado izquierdo del pecho con énfasis. Y por supuesto, cuando llegan para sus batidas, van ataviados con una pesada armadura bajo las ropas. Henchik estaba asintiendo con la cabeza. Muchos de los demás hombres y mujeres mayores, las gentes que recordaban bien a los lobos que no habían atacado el pueblo solo una vez, sino dos, estaban haciendo lo mismo. Eso explica muchas cosas, dijo, pero ¿cómo? Darles en el cerebro está fuera de nuestro alcance, por los cascos que llevan bajo las capuchas, prosiguió Roland. Pero vimos a esa clase de criaturas en Luz. Su debilidad reside aquí. De nuevo se golpeó el pecho. Los muertos vivientes no respiran, sino que tienen una especie de branquias encima del corazón. Si la protegen con una armadura, mueren. Así es como los venceremos. A este comentario le siguió un murmullo grave de conversación sobre lo dicho. Eso no puede ser verdad, porque Molly Dolly le dio a uno ella solita con el plato y ni así diñó. Pero el bicho se cayó, intervino el abuelo con voz chillona y exaltada. La mano de Susana apretó aún más el brazo de Eddie, lo suficiente para que sintiera cómo se le clavaban sus uñas cortas, pero cuando la miró, ella estaba sonriendo a pesar suyo. Vio una expresión similar en el rostro de Jake. «Eres lo bastante genioso a la hora de la verdad, viejo», pensó Eddie. «Siento haber dudado de tu palabra. Dejemos que Andy y Slimman crucen el río e informen a ese infeliz de mierda». Le había preguntado a Roland si ellos sin rostro, que estaba representado por alguien que se hacía llamar Finley Otego, se tragarían esa patraña. Hace más de 100 años que realizan sus batidas en esta margen del Wye y no han perdido ni un solo combatiente. Había respondido Roland. Creo que se creerían cualquier cosa. A estas horas, su verdadero punto flaco es su autocomplacencia. Traed a vuestros mellizos aquí a las 7 en punto, la noche del lobo, dijo Roland. Habrá mujeres, hermanas de Oriza, que os conste, con unas listas escritas en pizarra. Irán tachando los nombres de las parejas a medida que entren. Espero poder haber tachado todos los nombres antes de las 9 en punto. «No va a tachar a ninguno de los míos», gritó una voz furiosa y furibunda desde el fondo de la multitud. El poseedor de la voz empujó a varias personas y avanzó hacia acercarse a Jay. Era un hombre rechoncho y bajo que poseía un minifundio con plantación de arroz en un lugar alejado del sur. Roland rebuscó entre el desordenado almacenamiento de sus recuerdos recientes. Desordenado, sí, aunque jamás tiraba nada. Y al final encontró el nombre. Neil Faraday, uno de los pocos que no habían estado en casa cuando Roland y su cadet habían ido a llamarlos.
o al menos no habían estado en casa para recibirles. Un buen trabajador, según Tian, aunque mejor bebedor. Sin duda tenía pinta de serlo. Tenía ojeras bajo los ojos y un entramado de capilares violáceos reventados en ambas mejillas. Iba desaliñado, muy pero que muy desaliñado. Aún así, Telford y Tok le lanzaron una mirada agradecida y sorprendida. Otro hombre cuerdo en el manicomio, quería decir esa mirada, gracias a los dioses. Se llevarán a mis críos de toas toas y chamuscarán este pueblo hasta las zampas, dijo, hablando con un acento que hacía que sus palabras fueran casi incomprensibles. Empero nada más se llevarán a uno de cada semilla mía, en teavía me quedaría con 3. Y a lo mejor mi menda no vale más que un peo pollo, pero mis sembraos non. Faraday echó un vistazo a los habitantes del pueblo con una expresión de desprecio sardónico. «Que os jamusquen a vosotros, mal rayos parta», dijo, «imbéciles del cagarro». Y volvió a confundirse entre la multitud, dejando un sorprendente número de personas con aspecto agitado y reflexivo. Había hecho más para cambiar el ímpetu de la multitud con su desdeñosa, por lo menos para Eddie, e incomprensible diatriba de lo que Telford y Tok habían logrado juntos. Puede que sean pelagatos, pero dudo que tenga problemas para que Tok le fíe durante un año más, pensó Eddie, si la tienda sigue existiendo, claro. Cy Faraday tiene derecho a expresar su opinión, pero espero que la cambie durante estos pocos días que quedan, dijo Roland. Espero que vosotros le ayudéis a cambiarla, porque si no lo hace, puede quedarse no con 3 niños, sino con ninguno. Levantó la voz y la dirigió hacia el lugar donde se encontraba Faraday, que tenía el ceño fruncido. Entonces podrá comprobar lo que le gusta trabajar en su cultivo sin más ayuda que la de 2 mulas y su mujer. Telford avanzó hacia el borde del escenario. Tenía la cara roja de rabia. ¿Es que eres capaz de decir cualquier cosa para defender tu postura, desalmado? ¿Eres capaz de contar cualquier mentira? Yo no miento ni estoy en posesión de la verdad, respondió Roland. Si le he dado a alguien la impresión de saber todas las respuestas, cuando hace menos de una estación no sabía siquiera que los lobos existían, ruego vuestro perdón. Pero dejad que os cuente una historia antes de daros las buenas noches. Cuando era niño, en Gilead, antes del advenimiento del hombre bueno y el gran incendio que lo siguió, había una granja de árboles al este de la baronía. ¿Quién ha oído hablar jamás de granjas de árboles?, gritó alguien con sorna. Roland sonrió y asintió con la cabeza. Tal vez no fueran árboles corrientes, ni siquiera fustaferros, sino que eran floros, una maravillosa madera ligera, aunque resistente, la mejor madera para los barcos que jamás ha existido. Un fino listón de esa madera prácticamente flota en el aire. Tenía más de 400 hectáreas de tierra, decenas de miles de árboles de fustafloros, dispuestos en hileras perfectas, vigilada por el silvicultor de la baronía. Y la norma de la que nunca se conseguía excedencia ni mucho menos se incumplía era la siguiente: talar 2, plantar 3. Ea, dijo Eisenhard, sucede algo bastante similar con el ganado normal y con el ganado encauzado. Lo que se aconseja es conservar 4 por cada uno que vendes o sacrificas. No hay muchos que se puedan permitir hacer eso. Roland paseó la mirada por la multitud. Durante la estación de verano en que cumplí 10 años, una plaga afectó al bosque de fustafloros.
Las arañas cubrieron con sus telas blancas las ramas más altas de algunos árboles, y esos murieron de follaje para abajo. Se pudrían y caían por su propio peso mucho antes de que la plaga hubiera llegado a las raíces. El silvicultor vio lo que estaba ocurriendo y ordenó que todos los árboles sanos fueran tallados de inmediato. Se hizo para salvar la madera mientras todavía era posible. Se hizo, sí. ¿Lo entendéis? Se había acabado lo de talar 2 y plantar 3, porque la norma ya no tenía sentido. El verano siguiente los bosques de Floros al este de Gilead habían desaparecido. Un profundo silencio se hizo entre las gentes. El día había decaído hasta convertirse en una noche prematura. Las teas silbaban. Todas las miradas estaban clavadas en el rostro del pistolero. Aquí, en el Cala, los lobos talan niños, y ni siquiera tienen que tomarse la molestia de plantarlos, porque, atendedme, eso ya lo hacen los hombres y las mujeres. Incluso los niños lo saben. Mi papá no es un zoquete. Mamá planta el con mala, pues sabe qué hacer tiene. Se oyó un murmullo entre las gentes. Los lobos recolectan, luego esperan, recolectan y esperan. A ellos les ha funcionado porque los hombres y las mujeres siempre plantan nuevos niños, no importa qué les ocurra, pero ahora llega algo nuevo, ahora llega la plaga. Toc empezó a decir: «Ea, dices verdad, vosotros sois la plaga». Entonces alguien le quitó el sombrero de un manotazo. Eben Toc se volvió. Buscó al culpable y vio unas 50 caras de pocos amigos. Recogió el sombrero con brío, se lo apoyó en el pecho y no dijo más. «Si ven que aquí se les ha acabado lo de recolectar niños», dijo Roland, «esta última vez no solo se llevarán mellizos, esta vez se llevarán a los que puedan ponerles las manos encima mientras haya cosecha. Así que traed a vuestros pequeños aquí a las 7. Ese es el mejor consejo que puedo daros». «¿Qué opción les has dejado?», preguntó Telford. Estaba pálido de rabia y furia. Roland ya estaba harto de él. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito y Telford retrocedió por la intensidad repentina de la mirada de esos ojos azules deslumbrantes. «Los tuyos no tienen de qué preocuparse, Sai, porque tus hijos ya son mayores, como sabe todo el pueblo. Ya has tenido tu turno de palabra. Ahora, ¿por qué no te callas?». Un estruendo de aplausos y pataleo de botas fue la respuesta. Telford aguantó los bramidos y abucheos cuanto pudo. Agachó la cabeza entre los hombros caídos como un toro a punto de arremeter. Se volvió y empezó a abrirse camino entre la multitud. Toc lo siguió. Pasado unos minutos hubieron desaparecido. No mucho después la reunión terminó. No hubo votación. Roland no les había dado nada por lo que votar. Mientras empujaba la silla de Susana hacia los refrigerios, Eddie volvió a pensar que no había sido en absoluto agradable. 5. No mucho después, Roland abordó a Ben Slitman. El capataz estaba de pie bajo uno de los pilares del porche, manteniendo en equilibrio una taza de café y un plato con un trozo de pastel. Roland también tenía pastel y café. Sobre la hierba, la tienda de los niños se había convertido por el momento en la tienda de los refrigerios. Una larga cola de gente que esperaba serpenteaba hasta ella. Se oían conversaciones en voz baja, pero pocas risas. Más cerca, Benny y Jake jugaban a tirar una pelota de goma, dejando de vez en cuando que Acho participase. El Brambo ladraba de felicidad, pero los muchachos parecían tan apagados como la gente que esperaba en la cola. «Has hablado bien esta noche», dijo Slitman, y chocó su taza de café contra la de Roland. «¿Lo dices en serio?». «Sea. Por supuesto que estaban preparados.
como creo que ya sabes, pero Faraday debe de haber sido una sorpresa para ti, y te has defendido bien. Solo he dicho la verdad, respondió Roland. Si los lobos pierden a suficientes miembros de su ejército, cogerán lo que puedan y cortarán por lo sano. A las leyendas les crece la barba, y 33 años es mucho tiempo para dejarse una bien larga. Las gentes del Cala suponen que hay miles de lobos en Tronido, tal vez millones, aunque dudo que eso sea cierto. Slimman lo estaba mirando con sincera fascinación. ¿Por qué? Porque las cosas se están agotando, se limitó a decir Roland y luego añadió, necesito que me prometas algo. Slimman lo miró con cautela. Los cristales de sus gafas centellaban la luz de las teas. Si puedo, Roland, lo haré. Asegúrate de que tu chico está aquí 4 noches a partir de hoy. Su hermana está muerta, pero dudo que eso lo convierta en un hijo único para los lobos. Es muy probable que todavía posea lo que vienen a buscar. Slimman no hizo ningún esfuerzo por ocultar su alivio. Ea, aquí estará. Jamás se me ocurrirá hacer otra cosa. Bien, y tengo una misión para ti, si es que puedes realizarla. La mirada cautelosa reapareció. ¿De qué misión se trata? Al principio pensaba que 6 personas serían suficientes para vigilar a los niños mientras nosotros nos ocupamos de los lobos, pero entonces Rosalita me preguntó qué iba a hacer si se asustaban y les entraba el pánico. Ya, pero los tendrás en una cueva, ¿verdad?, preguntó Slimman bajando la voz. Los pequeños no pueden ir muy lejos dentro de una cueva, aunque se asusten. Lo bastante lejos como para llegar a una pared y romperse la crisma o caer por un agujero en la oscuridad. Si uno empezara la estampida por los gritos, el humo y el fuego, podrían caer todos en un agujero. He decidido que será mejor tener a 10 personas vigilando a los pequeños. Me gustaría que tú fueras una de ellas. Roland, me halagas. ¿Eso es un sí? Slimman hizo un gesto de asentimiento. Roland lo miró. Sabes que si perdemos, los que vigilen a los niños pueden morir. Si pensase que ibais a perder, jamás hubiera accedido a estar allí con los pequeños. Hizo una pausa. Ni a enviar a los míos. Slimman bajó la voz aún más. Gracias, Ben. Eres un buen hombre. ¿Cuál de las minas va a ser? ¿La Gloria o la Petirrojo? Y cuando Roland no respondió de inmediato, claro, que lo entenderé si prefieres no decir nada. No es eso, dijo Roland. Es que no lo hemos decidido todavía. Pero será una u otra. ¿Dónde si no? Dijo Roland distraídamente y empezó a liarse un cigarrillo. ¿Os abalanzaréis sobre ellos? No funcionaría, aseguró Roland. Ángulo incorrecto. Se golpeó el pecho sobre el corazón. Hay que darles aquí, recuerda. En otros lugares no sirve. Incluso una bola que atravesase la armadura no le haría mucho daño a un zombi. Es un problema, ¿no? Es una oportunidad, le corrigió Roland. ¿Conoces el pedregal que se extiende bajo la pasarela de acceso a esas viejas minas de granate? ¿El que parece un babero de bebé? Nos ocultaremos allí, allá abajo. Cuando carguen contra nosotros nos levantaremos y... Roland levantó un dedo, apuntó con él a Slimman e hizo el gesto de disparar con un arma. Apareció una sonrisa en el rostro del capataz. Roland, eso es brillante. No, le contradijo, solo sencillo, pero lo sencillo suele ser lo mejor. Creo que les sorprenderemos, los rodearemos y los eliminaremos. Me ha funcionado antes y no hay razón para que no vuelva a funcionar. No, supongo que no. Roland miró a su alrededor. Será mejor que no hablemos de estas cosas aquí, Ben. Sé que es seguro hablar contigo, pero... Ben asintió a toda prisa.
No digas más, Roland, lo entiendo. La pelota rodó hasta los pies de Slimman. Su hijo levantó las manos en esa dirección, sonriendo. «Papá, tírala». Ben lo hizo y con fuerza. La pelota voló como lo había hecho el plato de Molly en la historia del abuelo. Benny saltó, la cogió con una mano y rió. Su padre le sonrió de oreja a oreja con cariño. Luego miró a Roland. «Menudo par, ¿verdad? El tuyo y el mío». «Ea», dijo Roland casi sonriendo. «Son casi como hermanos». 6. El catet regresó tranquilamente hacia la rectoría. Cabalgaban en formación de 4 y sentían las miradas de todo el pueblo que observaba cómo se marchaban. La muerte a caballo. «¿Estás contento de cómo ha ido, cielo?», le preguntó Susana a Roland. «¿Qué remedio?», exclamó y empezó a liarse un cigarrillo. «Me gustaría probar uno de esos», dijo Jake de pronto. Susana le dedicó una mirada a ambos, a un tiempo sorprendida y maravillada. «Para el carro, cielo. Todavía no has cumplido los 13. Mi padre empezó a los 10, y lo más probable es que esté muerto a los 50, dijo Susana con seriedad. «No será una gran pérdida», masculló Jake, pero no siguió con el tema. «¿Y Mía?», preguntó Roland, al tiempo que hacía saltar una cerilla con la uña del pulgar. «¿Está tranquila?». «Si no fuera por vosotros, chicos, ni siquiera creería en la existencia de esa tipa». «¿Y tu vientre también está tranquilo?». «Sí». Susana supuso que todo el mundo tenía reglas sobre las mentiras. La suya era que si uno iba a contar una mentira tenía que hacer todo lo posible por ser breve. Si llevaba un chaval en el vientre, una especie de monstruo, dejaría que le ayudasen con esa preocupación dentro de una semana a contar desde esa noche. Si todavía eran capaces de preocuparse por algo, tal como estaban las cosas. De momento no hacía falta que se enterasen de los pequeños calambres que había tenido. «Entonces todo está bien», sentenció el pistolero. Cabalgaron en silencio durante un tiempo y luego dijo: «Espero que vosotros dos sepáis cavar. Habrá que cavar un poco». «¿Tumbas?», preguntó Eddie, no muy seguro de que si estaba bromeando o no. «Las tumbas llegarán más tarde». Roland levantó la mirada al cielo, pero las nubes habían avanzado hacia el oeste y habían ocultado las estrellas. «Recordad, los vencedores son los que las cavan».